Enhorabuena para todas y todos. Hoy en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo les tengo un tema bastante prometedor. Muchos se preguntan por qué es tan complicado un rompimiento de cadera cuando pasamos los 70, los 80 o más años. Este programa va a estar dedicado a los adultos mayores y la gran pregunta es, ¿qué ocurre primero? ¿La caída o la fractura? Yo no se los voy a decir, se los va a decir nuestro experto, el doctor Juan Manuel Lira Romero, quien es especialista en ortopedia. Y bueno, tengo entendido que es uno de los médicos que conocen más de este tema aquí en México y tal vez en América Latina, y por eso está con nosotros, doctor. Muchas gracias y bienvenido. Sí, muchas gracias. Efectivamente tengo mucha experiencia en eso porque yo trabajé más de 30 años en el Seguro Social y a la semana operaba casi 6 pacientes con fracturas de cadera. Entonces, pues yo creo que sí tenemos algo de experiencia en ese tema. Muy modesto, doctor, pero ¿qué ocurre primero? ¿La fractura o la caída? Usted me dejó con ese tema que lo hablamos fuera de pantalla y por eso quiero empezar por ahí. Si en el adulto mayor dividiremos por sexo, porque sí es importante en lo que es las mujeres y los hombres. Las fracturas en caderas en los hombres son fracturas por alta energía, un accidente vial o un accidente de motociclismo, etcétera. Y a diferencia de las mujeres, por el tema de la osteoporosis, son fracturas de baja energía. Y muchas veces, sobre todo el adulto mayor, después de los 65, 70 años, lo que ocurre primero, porque sus huesos son muy frágiles, es la fractura por osteoporosis, en donde el paciente no necesariamente se cae, sino primero se levanta, hace una bisagra en su cadera, sobre todo en la noche para pararse al baño, y entonces el hueso se rompe. Entonces primero se rompe el hueso y luego el paciente se cae, a diferencia de lo que la gente nos dice, se cayó mi abuelito, mi mamá y se rompió. No, sobre todo si son mujeres que tienen osteoporosis, primero se rompe el hueso y luego se cae el paciente. Primero la fractura y luego la caída. Y casi todos pensamos que es al revés. Es correcto. Entonces, no es usual que un adulto mayor de 70, 80 años tenga osteoporosis. Eso solo es en las mujeres, para descartarlo. Sí, la mayoría de los pacientes mayores de 60 años con osteoporosis está en las mujeres. Por un tema hormonal, sobre todo después de la menopausia hay un desequilibrio hormonal que todas las mujeres lo conocen y lo van a padecer desgraciadamente. Por eso es importante que visiten a su ginecólogo después de los 45, 50 años y son las que van a sufrir más osteoporosis. Doctor, pero entonces el hueso de los hombres se mantiene en buen estado por el resto de la vida, no tienen ese problema de que pierden lo que perdemos nosotras a las mujeres. No, si se mantienen sanos, si no tienen alguna otra enfermedad grave, la densidad ósea o el mineral óseo se va a mantener durante toda la vida, a diferencia de ustedes las mujeres. Entonces las mujeres tenemos que cuidarnos más. Es correcto, tienen que cuidarse más para mantenerse bellas. Bellas, alegres y para tener toda la energía y fuerza que se necesita para ser mamás, profesionales, compañeras de vida, etcétera. Y también a veces o muchas veces cuidadoras primarias, porque también a las mujeres nos toca eso en las familias, aunque a mí me encantaría que también los hombres se implicaran. Y ahí va un mensaje para todos los hombres. Y bueno, nos preguntan en la cuenta de @ISAEntrevista, ¿qué son las fracturas osteoporóticas y por qué son tan comunes, justo lo que usted decía, en las mujeres que son adultos mayores? Si primero partamos de lo que es la osteoporosis, que es una enfermedad, a final de cuentas, imagínense el auditorio que el hueso es como una esponja. Y a medida que van pasando los años, como hemos dicho, sobre todo en las mujeres, esa esponja se llena más de poros y eso hace que sea más susceptible a que se rompa. Eso es lo que se conoce como fracturas en un hueso o un territorio osteoporótico, que como hemos platicado, no necesariamente se necesita un mecanismo de alta energía, sino que simplemente con pararte de la cama o simplemente estar caminando se puede romper. Y esto es muy frecuente y lo pueden ver ustedes en aquellas mujeres ya mayores, adultos mayores, que comienzan a encorvarse y comienzan a hacerse como jorobadas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque se comprimen las vértebras. Las vértebras son como una esponja, que es lo que sostiene el esqueleto humano, nos mantiene rígidos. Entonces no se necesita un mecanismo, sino únicamente el hecho de caminar hace que se vayan comprimiendo las vértebras y el paciente se comienza a encorvar como jorobado. Eso es un dato clásico característico de una fractura en la columna por osteoporosis. O sea,
eso, cuando te empiezas a jorobar es porque ya hay una fractura por osteoporosis. Sí, sobre todo después de los 60 años, ¿no? Si es antes de eso, pues puede ser un tema postural, que es una mala postura simplemente. Pero porque eso se da en hombres también. Sí, claro, por supuesto. Pero si tenemos un familiar ya mayor de los 65, 70 años que comienza a encorvarse, es un signo de alerta porque quiere decir que sus vértebras se pueden ir comprimiendo por el simple hecho de estar sedentes. Y eso ya es una alarma para que pues, acudan a su médico. ¿Hay más accidentes con las mujeres mayores, adultos mayores? Accidentes menores, digámoslo así, ¿no? Pues bueno, el adulto mayor se puede caer en una moto, un coche y pues se fractura, pues un claro. joven. Pero la mujer es el problema, Isa, que cualquier cosita mínima te puede causar una fractura, una tropezón, metes la mano, pues el hombre pues te lastimaste ya. Pero la mujer sí se puede romper la muñeca por el tema de las osteoporosis. Es que vamos perdiendo calcio. Es correcto. ¿Qué es el hueso que más se fractura en las mujeres? Sí, particularmente las mujeres pueden tener fracturas en 3 sitios que son los más importantes y sobre todo la región va a ocasionar que tengas dependencia o que termines postrada en una cama, una silla de ruedas. El primer lugar, como hemos dicho, son las fracturas en la columna, que no necesitas un mecanismo de energía alto. La segunda son caídas banales. Un adulto mayor se puede tropezar y al meter la mano la mujer se puede fracturar las muñecas. Es una fractura que médicamente se conoce como fractura de Colles. Puede ser tan seria que requiera cirugía con implantes internos o externos, o tan sencilla que únicamente requiera un hueso, el inmovilizarlo con un yeso o con una escayola, que es el término que usan en otros países. El segundo, sobre todo en importancia, son las fracturas de cadera, que son muy temibles. Esas son las terribles, ¿no? Esas son las temibles porque el 100% de una fractura de cadera es quirúrgica. Tiene que operarse sí o sí, si queremos recuperar la actividad física del adulto mayor. Entonces es una fractura muy temida y esa sí requiere implantes, prótesis, placas, tornillos. Por eso la gravedad de estas y la importancia de prevenirlas, sobre todo en el adulto mayor. Y los adultos mayores temen a estas fracturas de cadera, porque muchos creen que después que te fracturas la cadera, de ahí no sales. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grave? ¿Qué pasa? Es grave porque es, digamos, el soporte que tenemos en nuestro cuerpo para caminar, como la columna y la rodilla, pero la cadera es el movimiento para que podamos impulsar el paso. Entonces, si no tienes una buena rehabilitación, bueno, por supuesto una buena cirugía primero y luego una adecuada rehabilitación, sí te limita mucho tu actividad física y, como te decía, puede hacerte dependiente de un cuidador o incluso quedar postrado en una cama o una silla de ruedas. Cuando uno se fractura la cadera, toco madera, por cierto, hay que ir corriendo al hospital. Aquí el tiempo en que vas al hospital es determinante para el éxito de esa operación. Sí, ya está muy estudiado en el mundo, sobre todo los que nos dedicamos a esto de la cirugía ortopédica, que entre más pronto se opere un adulto mayor de una fractura de cadera y lo levantes más rápido y lo movilices, la posibilidad de que tenga una complicación se reduce a más del 50%. Recordemos una frase que he dicho yo en otros programas, de que la vida es movimiento y el movimiento es vida. Entonces debemos de movernos. Entonces, un paciente que esté operado de cualquier extremidad tiene que movilizarse lo más rápido posible para evitar alguna complicación seria. ¿Qué factores de riesgo influyen en este tipo de eventos? La fractura de la cadera, ¿ocurre más en las noches o ocurre más en el día? Aquí lo voy a dividir en factores propios del paciente y factores externos al paciente. A ver. Los factores propios del paciente, por supuesto, la edad es un factor importante. Recordemos que después de los 60, 70 años se tienen muchas enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, problemas de las articulaciones, dolor, y todo eso a final de cuentas sí influye mucho para que puedas tener un riesgo de una fractura. Por eso es importante también que acudan a revisión de la vista, porque la pérdida de la visión en los adultos mayores es muy importante, por eso se tropiezan muy fácilmente, o también alteraciones en el equilibrio. El equilibrio lo regulamos en el oído y una parte en el cerebelo. Entonces, a medida que vamos siendo más grandes, se ve alterado eso y son factores de riesgo propios del paciente que pueden ser hasta cierto punto modificables. Hay otros factores que no son inherentes al paciente, que son factores, digamos, estructurales de la vida diaria donde habitamos o de la vía pública. Nos llega una pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista y nos dicen: doctor Lira, ¿por qué si yo me fracturé 3 vértebras nunca me pusieron yeso ni me operaron?
Bueno, hay que ver el caso de ese paciente, pero por lo general no se operan las vértebras, ¿cierto? Sí, cada caso es particular, como tú bien dices, porque hay de fracturas, de varios grados de severidad de las fracturas. Habitualmente las fracturas por compresión que no afecten la médula espinal, que no afecten, digamos, los nervios, se pueden tratar de manera conservadora. Incluso muchas veces el paciente ni se da cuenta que se fracturó y se da cuenta, como te digo, cuando ya comienza a encorvarse el adulto mayor. O sea, ¿qué pasa? Tomas una radiografía y ves que está fracturado y en su vida le dolió mínimo, ¿no? Hay fracturas muy serias que sí afectan a lo que es los nervios y la médula espinal, que sí requieren tratamiento médico a base de una cirugía. Las mujeres somos más propensas a estas fracturas que después provocan caídas. Entonces, ¿a qué edad nos hacemos la densitometría ósea para saber cómo están nuestros huesos? Sí, es una buena pregunta, Isa, y sobre todo para que las mujeres tengan en consideración que después de los 45 años tienen que hacerse al menos una vez al año un estudio de densitometría. Después de los 50 años tiene que ser al menos cada semestre y después de los 70 años sí acudir de manera regular, sobre todo porque después de esa edad sí pueden tener ya la etapa previa que se llama osteopenia o la etapa ya de osteoporosis como tal. Doctor, y a veces las personas se fracturan y no se dan cuenta de que se fracturaron porque no hubo una caída, pero advierten dolor. ¿El dolor es un síntoma de que puede haber fractura o cuáles síntomas nos indican que, ojo, hay que ir al doctor? Sí, sobre todo después de una caída, el síntoma principal de que probablemente haya una fractura de un hueso menor o mayor, por supuesto va a ser el dolor. El segundo va a ser la deformidad de la extremidad afectada. Si es la muñeca, como te digo, tiene una particularidad que se deforma como si fuera un tenedor. Y se llama eso el signo de la deformidad en tenedor, como un tenedor con el que tomamos los alimentos, se ve la muñeca como si estuviera de esa forma. Cuando se fractura temiblemente la cadera, lo que los familiares o cuidadores tienen que tomar en cuenta para ver si está fracturado, primero por supuesto un dolor muy importante y segundo que la extremidad o la pierna se va a cortar y el pie va a tender a mirar hacia afuera. Del lado en que se fracturó. Del lado que se fracturó. Entonces, si tiene un paciente adulto mayor con mucho dolor, que fue una caída y sospechan una fractura y ven que su extremidad está cortada y el pie lo tienen hacia afuera, pues eso es prácticamente un dato inequívoco de que está fracturada la cadera. Importantísimo esto que nos acaba de decir y bueno, le propongo que hagamos una breve pausa porque el tema se pone todavía mucho mejor. Gracias, doctor Lira. Atento, que ya regresamos muy pronto para continuar hablando justamente de estas fracturas que luego terminan en caídas en el adulto mayor. Estamos de vuelta. Nuestro tema hoy son las fracturas, las caídas, los problemas con los huesos después de los 70, 80 y más años. Y bueno, con nosotros está el doctor Juan Manuel Lira Romero, especialista en ortopedia y alguien que habla con conocimiento de causa. Y nos llega otra pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista y nos preguntan qué complicaciones pueden surgir luego durante el proceso de recuperación. Usted operó a un paciente, por ejemplo, de cadera, que es lo más complicado, lo más temible, como nos decía en la primera parte del programa. ¿Y puede haber complicación o ya cuando lo opere ya todo va a ir bien, va a fluir como queremos, etcétera? No, recordemos que estas fracturas, sobre todo fracturas en las mujeres y mayores de 70 a 75 años, están acompañadas de otras enfermedades. No, difícilmente llegamos a esa edad completamente sanos. Y como mencionábamos, podemos tener alguna enfermedad de base como alguna enfermedad del corazón, hipertensión arterial, diabetes mellitus, alteraciones en el tema psicomotriz. Entonces, después de una fractura de cadera sí puede haber complicaciones temidas que incluso pueden ser hasta mortales. Una de las famosas complicaciones mortales, por eso te digo que es importante moverlos a la brevedad a los pacientes, operarlos pronto y moverlos pronto, porque si no, de lo contrario se puede complicar con una cosa muy temida que es mortal, que es lo que se conoce médicamente como la tromboembolia pulmonar, que coloquialmente la gente lo puede conocer hasta como el nombre suena una embolia. Temible. Como una embolia, que no es otra cosa más que se hace un coágulo en las extremidades, migra a los pulmones
pulmones, digamos que afecta el tema respiratorio y la circulación, y desgraciadamente eso es mortal por necesidad. Por estar inmovilizado. Por estar inmovilizado. Por eso es importante hacer una muy buena cirugía en el paciente, inmovilizarlo a las 24 o 48 horas fuera de cama y ponerlo a caminar con una andadera o un aparato ortopédico para evitar esa temible complicación que es la tromboembolia. Otra complicación pues, son las infecciones. Un paciente se puede tener más riesgo de infectarse, sobre todo si no está bien cuidado en cuanto a su diabetes. Y las terceras muy temidas, sobre todo porque los pacientes pueden quedar postrados en cama durante mucho tiempo, son las úlceras o las llagas que se les hacen a los pacientes en la parte de la espalda, en la parte de los glúteos. Que también son temibles y terribles. Sí, temibles y son complicaciones realmente muy, muy graves y pueden ser hasta mortales en algunos casos. Entonces hablemos de recomendaciones. ¿Cómo logramos las mujeres que somos las que sufrimos de osteoporosis, de esta pérdida de calcio en los huesos? ¿Cómo logramos pues que esto no ocurra? ¿Qué ejercicios hay que hacer? Sí, primeramente, como hemos dicho, hay que hacer un diagnóstico de que no tengas alguna etapa previa o ya francamente osteoporosis. Pero si llegas a eso, primero es prevenir. En el caso de las mujeres, hacer su chequeo médico después de los 45, 50 años, como hemos dicho, caminar, hacer alguna actividad física importante, porque si caminamos, digamos que eso favorece que el calcio que absorbemos por la alimentación se absorba en el hueso. ¿Cuántos días a la semana mínimo? 30 minutos al día, durante 6 días para completar 180 minutos, pueden ser acumulativos, es más que suficiente de caminar. Se pueden hacer 180 minutos a la semana. Por supuesto, 30 minutos diarios, pueden ser acumulativos, no necesariamente la media hora diaria, pues una hora y después descansar otros días de la semana, es importante. Segundo, una buena alimentación, que esté con alimentos ricos en calcio, todos los alimentos lácteos tienen calcio. Si hacemos una buena alimentación rica en lácteos en el adulto mayor, no es necesario tomar suplementos alimenticios con calcio, vitamina, etcétera. También recordemos que la vitamina D, que es el fijador que hace que el calcio se adhiera a los huesos, es muy barato porque lo tenemos en nuestro organismo, lo tenemos en la piel, y como hemos mencionado, que nos asoliemos 10 minutos al día, no directamente al sol por el tema de las lesiones de la piel de cáncer, eso activa la vitamina D de la piel y hace que se absorbe el calcio. Una actividad física, como hemos dicho, una buena alimentación, asolearse un poco diario, son las maneras más fáciles y económicas para prevenir que tengamos osteoporosis en la mujer. Otra medida de prevención, ¿es verdadero o falso que los adultos mayores deben evitar ir al baño durante la madrugada? Más que eso, tenemos que hacer un cuidado preventivo en varios aspectos de la casa. Uno, sí disminuir un poco la ingesta de líquidos después de las 7, 8 de la noche para evitar esto, aunque pues muchas veces es inevitable. Segundo, importantísimo, que el momento que se vaya el paciente al baño tenga una luz que lo guíe o la guíe directamente al baño, entonces un buen apagador y unos buenos focos. Tercero, el uso del zapato. Está completamente demostrado que no es muy conveniente usar sandalias o pantuflas que estén abiertas porque eso favorece que se puedan tropezar. Siempre debe ser un calzado cerrado y con un antiderrapante. Y muy importante, quitar los objetos que puedan ser un posible obstáculo para caminar, los cables sueltos. Y una cosa, aunque parezca, porque todos queremos a nuestras mascotas, muchas de las personas tienen a su mascota al lado de la cama, entonces si te paras en la noche te puedes tropezar con la mascota y también sufrir una caída. Otra cosa importante también, que en los baños tienen que tener un barandal para tanto en el WC como en la regadera para que se puedan sostener y también evitar que pueda sufrir una caída. ¿Eso a partir de qué edad? Eso es después de los 60 años, se pierden muchas capacidades motoras y motrices. Después de los 60 años. Tienes que a fuerza sí o sí hacer un arreglo en el baño y evitar cualquier obstáculo, sobre todo en el camino de la cama al baño. Doctor, y hay casos de pacientes que pierden el equilibrio, pero ni saben que pierden el equilibrio, digo, que eso viene con la edad, como usted nos decía. ¿Cómo lo podemos detectar? Incluso los familiares de los adultos mayores, ¿cómo pueden saber si su familiar está perdiendo el equilibrio? Porque eso es un riesgo, usted nos decía. Y en casa pueden hacer dos pruebas muy sencillas, que si salen positivas, pues tienen que acudir sobre todo con su médico para que revise la visión o sobre todo el equilibrio. Una de ellas es una prueba muy sencilla, con un zapato cómodo, le paran a su familiar en posición de pie, que cruce las manos aquí sobre sus hombros y que levante un pie. Si durante 5 segundos le van a cronometrar, el paciente pierde el equilibrio y quiere caerse, lo van a repetir 3 veces. Con una de estas solas veces que durante 5 segundos el paciente pierde el equilibrio, es un dato de alarma de que tiene un problema serio. Otra prueba muy sencilla es la prueba que se llama levanta y camina.
van a poner una silla, van a medir 3 metros, van a poner un objeto y le van a pedir con cronómetro en mano que su familiar se levante, se incorpore, camine y le dé la vuelta al objeto de 3 metros y regrese. Si eso lo hace durante menos de 20 segundos, estamos, digamos, normal. Si tarda más de 20 segundos, indica que hay un problema, sobre todo para el equilibrio dinámico. Entonces, estas 2 pruebas sencillas, si alguna de ellas falla, pues es un dato indicativo de que hay un riesgo en el equilibrio y tienen que acudir con un médico para que revise a su familia. Doctor Lira, ¿qué tan importante es la fisioterapia una vez que se da la operación? ¿Qué tan importante es para lograr una buena recuperación? Es antes de la cirugía como factor preventivo. Si hemos identificado, por ejemplo, con esas pruebas que les digo que el paciente puede sufrir una caída, tenemos que llevarlo al fisioterapeuta para que le comience a hacer ejercicios para recuperar ese equilibrio que ha perdido. Y una cosa muy importante, que el tono muscular del paciente adulto mayor se mantenga en su mismo estado. No va a ganar más masa muscular, es un hecho, pero al menos que no la vaya perdiendo para que efectivamente no vaya a tener una caída. Eso es antes de que se sufra la caída, el fisioterapeuta lo sabe muy bien. Ya después de que ha sufrido la fractura, y sobre todo si fue una fractura que se operó quirúrgica, sí es fundamental, como te digo, que tenga una muy buena rehabilitación para que se recupere lo más pronto posible y regrese a sus actividades de la vida diaria. Y esta pregunta que me haces es muy importante porque te voy a decir una cosa muy importante para la población. Y está estimado a nivel mundial que los adultos mayores después de los 60, 70 años van a tener una caída al menos durante un año. De estas caídas, es una o más caídas. De estas, 1 de cada 3 pacientes va a tener una caída severa que lo puede llevar al hospital. Y después de esto, cuando un paciente sufre una caída, queda con un síndrome que se llama síndrome poscaída. ¿Qué es esto? Que tienen miedo después de la caída. Aunque sea una caída sencilla, tienen miedo de volver a caerse y eso los limita, les causa depresión que puede requerir hasta uso de medicamentos para la depresión. Es muy fácil, como que si lo comparamos con cuando uno choca en su automóvil, después como que tiene ya miedo de volver a manejar. El adulto mayor tiene ese miedo, ya está establecido médicamente, y eso ocasiona que se movilice menos, que vaya perdiendo masa muscular, pierde la capacidad de poder caminar porque le da miedo, y eso va a ocasionar que haya más caídas a la vez. ¿Cuándo ocurren más accidentes? ¿Con una persona que está muy delgada, que ha perdido masa muscular, o con una persona que se le considera obesa? No, por supuesto que en los pacientes que tienen buena masa muscular, más que obesa, yo diría que se mantienen en su peso porque los adultos mayores, como te decía, van perdiendo masa muscular, aunque pueden ser también con sobrepeso y obesidad. Por eso es importante que el paciente haga una actividad física. ¿Qué actividad se recomienda para el adulto mayor? Una actividad física, como te digo, de 30 minutos, que puede ser el Tai Chi, que es un ejercicio muy bueno para los adultos mayores. Segunda, los pilates. Y tercera puede ser un poco la yoga. Si nosotros mantenemos a nuestro adulto mayor con estas actividades, podemos prevenir que efectivamente pierda masa muscular, que sea un factor de riesgo para que sufra una caída. Ahora, cuando el adulto mayor ya tiene problemas de equilibrio y hay que estarlo ayudando a caminar, ¿está bien que vaya a caminar o es preferible que no salga a hacer ejercicios? Tiene que hacer algún tipo de ejercicio, como te digo, y es un buen punto lo que dices, porque cuando hay pérdida de equilibrio o tienes alguna alteración en una rodilla o una cadera, siempre es importante para prevenir la caída que utilice un aditamento externo, como puede ser un bastón ortopédico o una andadera ortopédica, dependiendo de la Entonces, ¿el bastón es válido? Sí, es válido, y aquí una recomendación importante, porque luego muchos pacientes me llegan a la consulta usando el bastón del lado que les duele la rodilla o la cadera. No, tiene que ser del lado contrario a donde le duele al paciente. Si yo tengo un problema de dolor en la rodilla derecha de un adulto mayor y por eso uso bastón, tiene que ir del lado izquierdo para que se equilibre y se compensen las fuerzas. ¿Y qué debe saber un cuidador primario, que puede ser la hija, la esposa o el esposo, bueno, todos los cuidadores primarios, que además no tenemos ninguna preparación para ser cuidadores porque no somos enfermeros a fin de cuentas, pero qué debe saber de su paciente, de su familiar a la hora de abocarse a cuidarlo? Primero debe saber que el cariño que debemos tener sobre nuestros adultos mayores nunca debe de perderse, porque al final de cuentas todos vamos a ir para allá. Entonces, si tratamos al adulto mayor como lo que es una persona, un ser humano que nos ha dado todo durante su vida, yo creo que partimos de un buen punto, Isa. Segunda, debe de tener, como hemos dicho, los cuidados para que los factores de riesgo de que sufra una caída se disminuyan a lo mínimo posible, como lo que hemos platicado de los cuidados en casa. Y tercera, que si se ha sufrido un accidente, guardar la calma,
por supuesto, hablarle a un servicio de emergencias. Y aquí hay un punto muy importante ahora con las tecnologías que están muy en boga. Sí son de mucha utilidad los dispositivos como los teléfonos inteligentes para cuando un paciente sufre una caída y que no hay nadie en casa, le avise de que sufre una caída y pueda ser directamente al servicio de emergencias o a un familiar. Entonces es una parte muy importante que sí nos ayuda hoy en día la tecnología. Coincido con usted, doctor Lira. Hay que cuidar muchísimo a nuestros adultos mayores, a nuestros viejitos, a nuestras viejitas, a los, como usted dice, a los que nos dieron vida y a los que nos han enseñado tantísimo de la vida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, con estas recomendaciones de doctor Lira ya no hay más nada que decir. Y yo les digo que nos despedimos, que visiten nuestro portal en YouTube para ver todos los programas de entrevista especial de Guía a tu Cuerpo. Y claro, cuídese mucho y ámese más. Espero haya disfrutado muchísimo de este espacio. Nos vemos la próxima semana.